Hola mis hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Seguimos en esta serie de mensajes de grupos pequeños de los estudios de los salmos. Hoy estaremos viendo el Salmo 23. Empecemos. Tiene como título Jehová es mi pastor. De todos los salmos, este es uno, creo yo, de los más recitados, de los más conocidos o de los que más recordamos de memoria, por lo menos algunos de los versículos. Es un hermoso salmo escrito por el rey David, probablemente cuando ya era rey, y en cierto modo recuerda en este salmo o hace alusión a su juventud cuando era pastor de ovejas. El versículo 1 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. David pensaba en Dios, el Dios de Israel, y al pensar en su relación con él, hizo esta semejanza de un pastor y sus ovejas. Dios era como un pastor para David, y David era como una oveja para Dios. En el Antiguo Testamento también hay muchas referencias acerca del Señor como pastor. Y cuando el rey David expresó estas palabras, lo hizo porque él sabía muy bien todo lo referente a este oficio de pastor, debido a que, como dije al comienzo, en su juventud fue pastor de ovejas de su padre, Isaí. David sabía que las ovejas son animales indefensos, temerosos y que necesitan ser guiados, ya que sin un pastor que las guíe, cuide y defienda, es muy difícil que sobrevivan al ataque de sus depredadores o del peligro de descarriarse en el campo. Como dije, el Nuevo Testamento hace referencias a Jesús como pastor de sus hijos. Juan 10 es uno de los textos más conocidos que hace referencia a esto. Dice, resumiendo, que Él es el buen pastor y da la vida por las ovejas. También que Él conoce sus ovejas y que éstas le conocen y que nadie las arrebatará de su mano. Podríamos pasar horas leyendo y analizando cada una de estas referencias acerca de Jesús como pastor. Nosotros como cristianos somos ovejas que necesitan ser cuidadas y dirigidas por nuestro gran pastor, nuestro Señor Jesucristo. Y estando con Él tendremos todo lo necesario, nada nos faltará. Tal vez no tendremos todo lo que queremos, pero tendremos todo lo que necesitamos si quien nos pastorea es nuestro Señor Jesucristo. El versículo 2 dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Uno de los principales trabajos del pastor es buscar pastos y agua para sus ovejas, pero también un lugar donde puedan descansar, ya que las ovejas son animales muy torpes y por lo tanto son muy dependientes del pastor. Similar es lo que ocurre con nosotros. Necesitamos que nuestro gran pastor nos lleve a delicados pastos y corrientes de agua. Esta tranquilidad la obtenemos oyendo, estudiando y meditando en su palabra. Como seres humanos, solemos estar afanados y preocupados por todo. Sentimos preocupación por el futuro, por nuestros dineros, por la vestimenta, por lo que tenemos y por lo que no tenemos y queremos tener. Solo nuestro Señor Jesucristo es el único que nos puede dar el verdadero descanso y esa paz que el mundo y las cosas del mundo no pueden dar. La única manera de tener ese descanso es vivir en obediencia y comunión con Dios. Porque como dice el Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. El pastor, nuestro pastor Jesucristo, conoce los mejores lugares donde sus ovejas pueden descansar. Él guía a sus ovejas a buenos lugares de delicados pastos y sabe cuando las ovejas necesitan estas aguas de reposo. El versículo 3 dice:
confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. El tierno cuidado del pastor provoca el efecto deseado, que es confortar el alma. Esto es renovar las fuerzas de las ovejas. También tiene el sentido de rescate de la oveja que se ha perdido, así como la restauración de la pureza de esta oveja y traerla al arrepentimiento. El alma de David fue restaurada por el pastor y lo restauró por los figurativos, delicados pastos y aguas de reposo a los cuales el pastor los llevó. También dice que las guía por sendas de justicia. Otra versión dice por sendas correctas. Las ovejas no necesitan saber dónde están los delicados pastos o las aguas de reposo. Todo lo que necesitan saber era dónde estaba el pastor y escuchar su voz. Asimismo, el Señor guiaría a David y nos guía a nosotros a lo que necesitamos. Nos conforta y nos guía por amor de su nombre. El pastor de las ovejas guía estas ovejas con la visión de crédito y gloria del propio nombre del pastor. Así, este pastor da gloria a su nombre. Siendo Jesucristo el gran pastor, desea guiarnos por el camino correcto, pero debemos estar atentos a su voz y puesta su mirada en él. Pero en caso que fallemos, también está dispuesto a ir por nosotros para hacernos volver a retomar el camino. El versículo 4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Vemos una nota negra en este hermoso salmo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, dice. Una frase que hace alusión o se emplea para dar a conocer un ambiente amenazador, oscuro, aterrador o peligroso. Anteriormente David hablaba de aguas de reposo, delicados pastos, caminos correctos. Sin embargo, aún siguiendo al Señor como pastor, oyendo su voz, uno puede andar en valle de sombra de muerte. Esto nos indica que cuando nos dejamos guiar por el pastor de los pastores, pasaremos por valles de sombra de muerte, pruebas, enfermedades, angustias y aflicciones. Los problemas no terminan cuando llegamos a los pies de Cristo, pero tenemos una mirada diferente para enfrentarlos. Una mirada en Cristo que trae paz, consuelo, gozo aún en medio de las circunstancias. Es la presencia del Señor como pastor en nuestras vidas la que hace soportar cada una de estas sombras de muerte en nuestras vidas. Amado hermano, la muerte en su sustancia ha sido eliminada por nuestro Salvador Jesús. Como decía Pablo a los Corintios en 1 Corintios 15:55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Una burla de Pablo a la muerte que no tiene poder sobre sus hijos. Como dije, la muerte en su sustancia queda eliminada y solo queda la sombra. Nadie le teme una sombra, porque la sombra no puede detener el camino del hombre ni por un momento. La sombra de un perro, por ejemplo, no le puede morder. La sombra de una espada no le puede herir. La sombra de muerte no puede destruirnos. A pesar de estar en este valle, David podía decir que no temería mal alguno, porque su confianza, como dice el versículo, era: tú estarás conmigo. Podríamos decir que la presencia del pastor no eliminó la presencia del mal, pero ciertamente sí eliminó el temor al mal. Cuando dice: porque tú estarás conmigo, enfatiza que es la presencia del Señor, del pastor, la que eliminó el temor al mal para sus ovejas.
A pesar del entorno actual que podamos estar viviendo, podemos mirar a la presencia pastoril de Dios y saber que Él está conmigo y no temerá mal alguno. También dice el versículo: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La vara y el cayado eran instrumentos usados por el pastor. La vara es un simple palo resistente que se usaba para golpear a los animales depredadores, y el cayado era una especie de bastón con un soporte en curva utilizado para rodear el rebaño. También para tomar a las ovejas del cuello con este lado curvo cuando se desviaban o caían en algún hoyo y quedaban atrapadas en algo. Algunos también dicen que esta vara y cayado eran un solo instrumento que cumplía estas dos funciones. El versículo 5 dice: aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Otra versión dice este versículo de una manera más entendible. La Nueva Traducción Viviente dice: me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Sin apartarse de la ilustración anterior del valle de sombra de muerte, David imaginaba la provisión y la bondad dadas por el Señor como hospedador o anfitrión, que invitaba a David a una exquisita mesa preparada especialmente para él. Debe ver algo importante en este versículo también. Usted debe ver lo siguiente: la bondad, la confianza, seguridad y el cuidado que sugiere u ofrece el anfitrión a mi vida. Está preparada en medio de la presencia de mis angustiadores o enemigos este banquete. El cuidado y el interés de nuestro Señor no eliminan la presencia de mis enemigos o angustiadores, pero permite vivir la experiencia de la bondad, la generosidad, la paz y el gozo incluso en medio de aquellos que son mis angustiadores. El versículo también decía: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. A pesar de los peligros alrededor de la mesa por la presencia de los angustiadores, David también disfrutaba del refrescante ungimiento de la presencia de Dios en su vida. David afirmaba que su vida estaba llena de bendiciones también al decir: mi copa está rebosando. Para nosotros, esto es la abundante gracia que Dios nos ha dado por medio del sacrificio de Cristo, cuando la copa de la ira de Dios fue derramada sobre su Hijo Jesucristo por nuestros pecados. Lo que hemos creído en Cristo, gozamos de una copa desbordada de bendiciones y de la gracia de Dios. El último versículo dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El bien y la misericordia se refieren a cada una de las bendiciones que alcanzan a todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo. Jesucristo fue el único que cumplió la ley de Dios a la perfección, pero decidió cambiar la bendición que por derecho le tocaba por la maldición de cargar todos los pecados del mundo, para bendecir así a todos los que creen en el nombre de Cristo. El cuidado del anfitrión o del pastor trae bien y misericordia de Dios para David y para nuestras vidas también. Y termina diciendo este versículo: en la casa de Jehová moraré por largos días. Esto se refiere a la eternidad de la salvación. Esta es la esperanza del creyente que un día tuvo un arrepentimiento genuino y verdadero y entregó su vida a Cristo. Este salmo termina con la más tranquila seguridad de que disfrutaremos de la presencia del Señor por largos días, tanto aquí en la tierra
como en la eternidad. Saber que el Señor prepara un banquete para nosotros, ser invitados de Él, es ser más que un conocido. Invitados del Señor es vivir en su presencia para siempre. Un fuerte abrazo, amados hermanos, y que Dios le bendiga.